Amén. Tome su asiento, querido hermano y hermana. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido toda una aventura poder estar juntos estos días y, como saben, estamos estudiando la carta a los Efesios. Estamos hoy en el capítulo 5. Vamos a hablar versículo 21 al 33. Pero como sabe, hemos ya estado analizando varios pasajes y hace 8 días, la semana pasada, estuvimos hablando de lo que Pablo le decía a los Efesios y era un mensaje fuerte. Si usted no escuchó el mensaje del capítulo, de los versículos anteriores, bueno, va a ser bueno que pueda ir revisarlo ahí en YouTube. Tenemos las predicaciones, estamos en el podcast. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Algunos se me acercaron hace 8 días y me dijeron, hey pastor, hoy sí nos dio duro. Y en la mañana algunos hermanos todavía se me acercaron y me dijeron, hoy va a estar duro también, ¿verdad? Y yo les dije, hermanos, yo no les di duro. Yo solamente leo lo que la Biblia dice. O es lo que intentamos hacer en la iglesia, ¿verdad? Tomar lo que Dios ya ha dicho y solamente transmitirlo a la iglesia. Ahora, claro, siempre va a haber pasajes en la Biblia que sean más suaves, más lindos. Sí, soy hijo de Dios, coheredero con Cristo, sentado en las regiones celestiales. Amén, amén. Pero cuando vienen los capítulos 4 al 6 de Efesios y nos empiezan a decir cómo es el andar en Cristo, ya ahí varios empezamos a sentir lo que llamamos en México los rocazos en la cabeza. Pero si usted volvió, me alegro. Me alegro que usted haya vuelto este domingo, porque queremos seguir viendo lo que el capítulo 5 dice. Queremos completar el capítulo 5 y el andar en Cristo ha sido bueno. Cristo en la iglesia es Cristo representado con cada uno de nosotros aquí, y de la forma entonces cómo es que debemos actuar, cómo es que debemos conducir nuestra vida. En el pasaje anterior, en el versículo 15 al 17 del capítulo 5, dice lo siguiente: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y el 17 también terminó diciendo, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos. Y sabes, a mí la palabra del Señor, mientras preparaba también el mensaje de la semana pasada, me estuvo dando durísimo en la cabeza. No seas insensato, Marco, no duermas. Utiliza bien los tiempos kairos, no solamente el tiempo cronos, las 24 horas, sino los tiempos oportunos que Dios tiene. Y aún en medio del COVID-19, Dios está haciendo tiempos oportunos para que la iglesia se levante y la iglesia no sea insensata. Varios de nosotros aquí, ya que estuvimos leyendo versículos 22 en adelante, sabemos que va a hablar de las nuevas relaciones. Las relaciones, la renovación en las relaciones. Las relaciones especialmente va a empezar entre maridos, entre esposo y esposa. También va a decir la renovación entre padres e hijos y la renovación de las relaciones entre amos y esclavos. Pero alguno va a pensar, hey, pero no somos esclavos ya. Y yo le voy a decir, bueno, quite la palabra esclavo a la palabra empleado, porque también tiene mucho que ver las relaciones nuevas en el trabajo. Pero hoy vamos a enfocarnos solamente en el matrimonio, y la verdad es que cuando hablamos de renovación de las relaciones, tenemos que ponernos de acuerdo en algo: nadie es perfecto. Y si usted está esta mañana aquí, si aún a pesar de que hace 8 días se llevó de aquí unos buenos rocazos en la cabeza por lo que nos decía Pablo, si usted está aquí es porque usted quiere cambiar. Si usted está esta mañana es porque usted tiene el deseo sincero de despojarse del viejo hombre, cambiar su mente y vestirse de nuevo. Saben que yo no voy a predicar en esta mañana a nadie que no quiera cambiar. Si usted está en este lugar o si nos está viendo en línea, es porque desean de alguna manera llegar a conocer más a Cristo. Desean de alguna manera transformar su andar.
Todos los que no quieren cambiar, todos los que dicen, a mí no me importa lo que la palabra de Dios diga, no están aquí. Y lejos de que usted se voltee a ver quién es el que faltó, no es a lo que me refiero. Lo que me refiero es los que no quieren entender qué Dios tiene para su vida, no van a la iglesia. Los que no quieren saber los cambios que hay que hacer, simplemente apagan la tele o no vienen a una iglesia. Por eso es mi convicción y estoy contento en que usted esté aquí y que usted nos esté viendo en línea, porque más allá de alabar con la banda, por cierto, qué linda canción que acabamos de cantar, ¿no? Llena de contenido, llena de teología. Si usted está aquí, no solamente es para cantar, no solamente es para pasarla bien con los hermanos, para aprenderle de la palabra y cambiar, mejorar, así como yo, hermanos. Pero para poder hacer eso, déjenme decirles, vamos a tener que tener disciplina, vamos a tener que esforzarnos, y esforzarnos para cambiar hay que salir de tu zona de confort. Tienes que hacer algo que es completamente algo que no estás acostumbrado, disciplina, esfuerzo. Vas a tener que empezar a tener nuevos hábitos, nuevas formas de hacer las cosas. Y también, algo que es importante, vas a tener que dar rendición de cuentas. Porque estás aquí porque quieres cambiar, estás aquí porque quieres aprender de la palabra. Y para eso vas a ser disciplinado, nuevos hábitos, pero también tienes que rendir cuentas. Porque el que dice, sí quiero cambiar y tengo mi mejor voluntad para hacerlo, necesitas que alguien te esté presionando, porque la buena voluntad se termina y los buenos deseos también cambian. Pero cuando tú estás decidido, necesitas que alguien te esté pidiendo cuentas. Por eso Pablo les escribe a estos efesios, y recuerda conmigo que los efesios son primera generación de creyentes. Gentiles apartados de Dios, vienen al Evangelio y ahora Pablo les está predicando a ellos que habían crecido con un contexto completamente alejado de Dios o corrompido. Pero también le está predicando a unos judíos que habían crecido religiosamente, conocían la Torá, conocían parte de la Biblia, pero no la estaban aplicando seguramente bien. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a leer este versículo 21 del capítulo 5. Como siempre hacemos aquí en la iglesia, usualmente nos ponemos de pie, leemos una parte de la porción de la Escritura en reverencia a la palabra, pero si estás sentado y lees la palabra no es que no eres reverente. Simplemente como cuerpo queremos ponernos en una sintonía con Dios y vamos a leer ahí el versículo 21. Deberes conyugales, dice el título aquí en mi Biblia. Y vamos a leer este versículo, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y como es un solo versículo, déjenme volver a leerlo, porque la palabra de Dios dice lo siguiente: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Querido Señor, gracias que estamos en esta mañana, un grupo de personas que tú salvaste con tu sangre, que nosotros solamente tuvimos que decir, sí Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido lejos de ti, reconozco que Cristo es la única fuente de salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la religión, no son las buenas obras. Dios, ni siquiera soy yo intentando de acercarme a ti, sino eres tú, Dios, viniendo a donde yo estoy. Porque así eres tú, ese amor ágape que solo tú tienes y que ahora nos invitas a imitar. El amar sin condición, el amar sin esperar a cambio. Y Padre, hoy estamos aquí un grupo de personas que un día entendimos el Evangelio y que nos hemos rendido a tus pies, pero que ahora también, Dios, queremos ser transformados en ese andar, porque Padre, entendemos que Cristo en la iglesia representa no solamente teología, sino representa una práctica. No solamente hay que creer lo correcto, la iglesia en Cristo, somos salvos en Cristo, nada nos separa de Cristo. No solamente eso es necesario, pero también ahora
la práctica correcta de la teología correcta. Y Padre, estamos aquí, personas imperfectas, personas con cargas, personas que venimos aquí porque necesitamos más de ti y porque te vemos, Señor, en la comunidad de los creyentes. Pero Padre, permítenos en esta mañana meditar tu palabra, y tu palabra comienza diciendo: sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Déjanos entender qué quiere decir eso, Señor, para que nuestras relaciones puedan ser renovadas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Tome su asiento, hermanos, porque cuando empezamos a hablar acerca de el nuevo andar en Cristo, las relaciones que deben ser renovadas, el versículo 21 nos empieza a decir lo siguiente: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y si solamente yo tuviera que predicar este versículo tiene material para muchas más cosas. Pero antes de ir a este solo versículo, ¿por qué no entendemos qué es someterse? Someterse, la palabra bíblica indica ponerse debajo del otro. Ponerse debajo del otro. Entonces, cuando el Señor nos dice: sométanse los unos a los otros, nos está diciendo: pónganse debajo del otro. Y nosotros sabemos que Cristo, el mayor ejemplo de Cristo es el servicio. El Señor Jesús: yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo no vine a que me pongan en un pedestal, sino yo me vine a poner debajo para servirlos a todos ustedes. Por eso el Señor, en primer lugar, cuando habla de relaciones que deben ser renovadas o cómo se ve Cristo en la iglesia, Cristo en la iglesia se ve cuando nos sometemos los unos a los otros, cuando nos colocamos debajo los unos de los otros. Pero este término puede ser muy confuso si no se entiende por qué es necesario someterse los unos a los otros. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 2, vamos a entender desde el principio la creación. Capítulo 2, versículo 7, dice que: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo no entiendo algo, tengo que ir al principio del hecho o al principio de lo que sucedió para entenderlo mejor. Y cuando el Señor a mí me dice: sométanse los unos a los otros, siempre para mí es necesario ir a Génesis, empezar a ver por qué el Señor lo pide. Y lo que dice Génesis es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y entonces en este momento Dios no solamente ha creado al hombre, sino que más adelante en el versículo 20 dice: así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Y antes de continuar, déjame decirte que en el inicio creó Dios los cielos y la tierra. Y después Dios creó un poco de creación. Y después Dios creó al hombre. Y entonces Dios le pide al hombre señorear no solamente sobre los animales, sino sobre toda la creación. Y para que me vayas entendiendo, aquí solamente existen relaciones verticales, es decir, de arriba hacia abajo. En el principio Dios, que es el superior, crea al hombre, entonces la relación empieza a bajar. Pero Dios también le pide al hombre señorear sobre animales y sobre la creación. Entonces las relaciones son solamente de arriba hacia abajo, son verticales. ¿Estás conmigo? Porque entonces vemos que Dios va a crear algo. Entonces Dios, en el versículo 21, el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Ahora vuelve otra vez conmigo. Dios crea al hombre y después el hombre señorea sobre la creación.
Pero dice que no había ayuda idónea para el hombre. Entonces Dios dice que pone a dormir al hombre y de su costilla saca a la mujer. Toma en cuenta que Él no la toma de la tierra como a alguien más de la creación. El hombre fue sacado de la tierra, los animales fueron sacados de la tierra, pero en relación el hombre ahora puede gobernar sobre los animales. Relación vertical. Pero ahora comienza una relación horizontal. Porque del hombre saca Dios a la mujer y entonces Adán dice lo siguiente: este es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Así que la relación que empieza de igual a igual es del hombre a la mujer y posteriormente el resto de la humanidad. Por eso es que la Biblia sostiene que la raza humana somos todos iguales. La Biblia también dice que el hombre tiene la imagen de Dios, lo cual no lo tienen los animales. Pero para que tú y yo vayamos poniendo el terreno firme, tenemos que entender que el hombre, la raza humana, todos somos iguales, ya sea hombre o mujer, porque la mujer fue sacada del hombre. Y junto con la mujer ahora el resto de la humanidad, y la Biblia ya no lo ha venido diciendo. En el capítulo 2, Pablo se encarga de decir, el hombre, sea judío, sea gentil, en Cristo son uno solo, para propósitos de la salvación. Pero antes de Cristo, el hombre es igual que todos los demás. La imagen de Dios está puesta en todos los hombres, no importa su raza, su idioma o cómo se vea. Ese se llama la igualdad. Pero entonces cuando Dios está pidiendo una relación y está diciendo sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, Dios, ¿qué quieres decir con esto? Porque si someterse es ponerse debajo del otro, ¿qué significa? Si somos todos iguales. Dios no es que el hombre es igual que la mujer. Dios no es que el hombre es igual que el otro hombre y que la mujer es igual que otra mujer y que toda la humanidad somos todos iguales. Y Él dice, claro que sí. Por eso es importante que ustedes se sometan los unos a los otros. Porque el concepto humanista de someterse es cuando una persona es superior a la otra. Y entonces le dice, tú tienes que someterte a mí porque yo soy superior. Pero en términos bíblicos, todo el ser humano es igual. Pero la palabra de Dios nos llama a someternos por cuestión de funciones. No quiere decir que tenemos que someternos todos y entonces esto es un desastre. No, porque Dios ahora va a dar funciones. Y para que yo me explique mejor, está el versículo 22. Dios les dice a todos, sométanse los unos a los otros, pero ahora va a empezar a hacer una descripción de las funciones. Va a decir a las esposas, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿El hombre y la mujer son igual? Sí, pero en cuestión de función, la mujer debe someterse a su esposo. Ahora, antes, hermana, de que te empieces a poner mal conmigo, déjame repetirte que yo solo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Y que si tú y yo queremos realmente crecer, si tú y yo realmente queremos madurar y conocer la voluntad de Dios, porque Él nos invita, dice, no sean insensatos, sino que entiendan la voluntad de Dios. Por eso el versículo siguiente va a empezar a darnos la voluntad de Dios, las funciones. Esposas, colóquense debajo de sus maridos. ¿Por qué? Porque así es como ustedes también se someten al Señor,
porque el esposo es cabeza de su esposa. Ahora, ustedes no me pregunten por qué Dios lo dispuso así. Algunas partes de la Biblia también lo dicen, pero no voy a mencionarlo porque usualmente las hermanas se enojan mucho cuando uno cita los versículos que Adán no es el que pecó, sino que Eva fue la que pecó, y entonces por eso está. Pero no lo voy a hacer ahora para que ustedes guarden su atención conmigo. El punto está en que Dios dice, la voluntad del Señor es que las mujeres se coloquen debajo de los esposos. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pero algunas hermanas están diciendo, es que usted no conoce a mi esposo. Pero es que usted no sabe lo que es capaz mi esposo. O sea, que tengo que obedecerlo ciegamente. La palabra de Dios también es sabia en eso. Porque hasta dónde una mujer se debe someter a lo que el esposo dice. Y esto es de mucha sanidad. Porque la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 5, versículo 29, y hay muchos versículos más. Dice lo siguiente, hablando de Pedro y Silas, está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ahí los gobernantes le estaban diciendo a Pedro, hey, dejen de predicar a Cristo. Y entonces, ¿hasta dónde una persona puede someterse a otra persona? Bueno, hasta que los principios no rompan lo que Dios está demandando primero. Así que, en primer lugar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esposa, si tu marido te está pidiendo algo en contra de la palabra de Dios, tienes libertad a no someterte a él. Si tu marido te está abusando física, verbal y de otras formas, la palabra de Dios te libera de una sumisión de ese tipo. Así que no estamos hablando, o la Biblia no enseña que el hombre señorea sobre la mujer. No, son iguales. Pero en su función, la mujer debe someterse al hombre. ¿Hasta dónde? Hasta que el hombre no esté rompiendo un mandamiento de Dios. Pero si el hombre está de acuerdo a lo que la palabra de Dios está haciendo, bueno, listo. Mujer, tu función, ¿sabes cuál es? Someterte, ponerte debajo de su autoridad. Y otra vez, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pero déjenme ahora ir a los esposos, porque por alguna razón Dios puso 3 versículos para las mujeres, pero ahora va a poner todo un sermón para los hombres. Y esto es importante, y yo quiero que tú, hombre, pongas mucha atención a esto. Y tu esposa, pon mucha atención a esto, y no para que le estés dando de codazos a tu esposo, pero porque esta es una meta que juntos deben llegar. Esposos, versículo 25, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él, dice, la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Así que ahora, esposo, tú empiezas a señalar las palabras ama, ama, ama. Si te diste cuenta, pasaje anterior es esposa, sométete, sométete, sométete. Hasta 3 veces lo dice. Pero esposos, tu rol es ahora amar. Y el verbo amar es el amor ágape, el que ya hemos estado hablando, el amor que da sin esperar a cambio. Porque entonces, esposos, amen a sus esposas sin esperar a cambio, así como Cristo ama a la iglesia sin esperar a cambio. ¿Cuántos de nosotros somos dignos de estar en este lugar por lo que hacemos? Sin embargo, Cristo nos sigue aceptando. Cristo nos sigue diciendo, bienvenido a casa. Eres amado, eres mi propiedad, yo te gané. De la misma forma en que Cristo ama a su iglesia imperfecta, maridos, amen a sus esposas.
Eso incluye si la esposa no es perfecta. Eso incluye si la esposa no hace lo que tiene que hacer. Tu deber, querido hermano, es amar a tu esposa. Y entonces va a decir el versículo 26, para hacerla santa. Él, hablando de Cristo, de la iglesia, la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y lo que va a hacer Pablo es darnos un ejemplo de cómo el marido puede amar a su esposa en comparación con cómo Cristo ama a la iglesia. Y en primer lugar aprendemos que Cristo ama a la iglesia purificándola con su palabra. Gracias a Dios por Efesios, Colosenses, porque la iglesia, tú y yo, empezamos a ser purificados, empezamos a cambiar. Así que hermano, querido, lo que tienes que hacer para amar a tu esposa es empezar a purificarla. ¿Con qué? Con la palabra. Sabes que si tú no estás bien cimentado en la palabra, si tú no estás leyendo la palabra, estoy hablando a los esposos. Si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estudias la palabra, si tú no memorizas la palabra, no vas a hacer bien tu trabajo. Y yo sé que estás aquí diciendo, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, yo no quiero ser insensato. Bueno, el pasaje bíblico dice, hay que purificar con la palabra. No, es que hermano, pastor, yo pienso que mi rol como esposo solamente es traer el dinero, traer el cheque. Eso en nuestra cultura está bien, pero en la cultura bíblica es más que eso. Traes el cheque, sí, pero también purificas a tu familia con la palabra. Había un hombre que decía, yo no quiero escuchar a ningún hombre que esté enseñando la Biblia y que trate mal a su esposa. Si trata mal a su esposa, si trata mal a sus hijos, yo no quiero escuchar que me enseñe la Biblia. Porque es agua y aceite. Porque no puedes hablar bien de Dios y tratar mal a tu familia. Al contrario, entre más conoces a Dios, mejor vas a tratar a tu familia. Y entonces dice el versículo 28, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Y este pasaje yo le estaba leyendo doble, 2, 3, 4, 5, porque yo no estaba entendiendo bien lo que el Señor dice. Porque si decimos que de la forma en que amas tu cuerpo, entonces debes amar a tu esposa, algunos hermanos le están haciendo muy bien. Es un chiste oculto. Porque ni cuidan su cuerpo, por lo tanto, ni cuidan a su esposa. ¿Qué quiere decir esto? El principio de que vimos en Génesis, cuando el Señor crea al hombre y crea a la mujer, y aún el hombre lo resalta y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. No está haciendo una comparación que porque tú te alimentas y porque tú haces ejercicio, entonces de esa forma debes cuidar a tu esposa. No, el pasaje nos enseña desde Génesis que el esposo y la esposa son un solo cuerpo. Y entonces el hombre tiene que entender que no puede actuar de forma individual de su esposa. Todo lo que el hombre hace, piensa y decide está en conjunto con su esposa. Porque ya no serán dos, sino una sola carne. Por eso el consejo de la Biblia es, esposos, ustedes cuiden de su esposa porque son el mismo cuerpo. Porque se aman, porque están alimentándose, porque están cuidándose como Cristo lo hace de la iglesia. Y otra vez la comparación, la iglesia no está separada de Cristo, la iglesia está en Cristo. Esposa, tú estás con tu marido,
Desde el momento en que se casaron, desde el momento en que decidieron ser una sola carne, los dos son uno solo. Y para que lo entiendas mejor, querido hermano, la Biblia nos está enseñando que todo lo que hagas, todo lo que vas a decidir, toda tu vida está en relación con tu esposa. Ya no son dos. Ya no hay lugar para el individualismo. Ya no hay lugar para primero yo y después mi esposa. Primero yo y después mis hijos. En términos bíblicos no existe eso. Esposos, estás unido con tu mujer. Y todo lo que tú hagas para ti, tienes que entender que estás unido con ella. Por eso todo lo que tú hagas, como si estuvieras cuidando tu cuerpo, debes cuidarla a ella, porque ella está integrada contigo. Sométanse los unos a los otros. Esposa, sométete al marido. ¿Sabes por qué? Porque él es tu cabeza. Porque todas las decisiones que él haga te van a incluir a ti. Todas las decisiones, buenas o malas, que él haga, tú estás integrada con él. Por eso sométete. Y por eso, maridos, todo lo que hagas, tienes que entender que está contigo otra persona, tu mujer. Y entonces todo lo que hagas, hazlo en base al amor. Hazlo en base a la consideración. Hazlo en base de que si tú pecas, ¿sabes quién está pecando contigo? Tu familia. Tú fallas, ¿sabes quién está fallando contigo? Tu familia. Yo he visto mujeres que han decidido dejar el sometimiento a su marido y ellas mismas resolver lo necesario en el hogar. ¿Y sabes cómo está ese hogar? Está de cabeza. Porque ellas le han quitado la autoridad al marido y entonces le han dicho, no, lo que tú hagas no importa, yo salvaré el hogar. Y gracias a Dios que muchas lo han hecho bien. Pero no es lo que Dios desea. No es lo que Dios desea. Porque la mujer, sométase a su marido. Marido, ponte las pilas. Porque si tu hogar está mal, ¿sabes quién es el responsable? Eres tú. No es el hijo, no es la esposa, no es la economía, no es nada más. Eres tú, porque tú eres el líder. Tú eres la cabeza. Oh no, pastor, pero es que sí yo sé, pero ¿cómo lo hago? Purificándola con la palabra. No hay otra forma. No vas a ser un padre exitoso lejos de la palabra de Dios. No vas a ser un padre que esté haciendo lo correcto lejos de la palabra de Dios en primer lugar. Así que empieza a memorizar, empieza a leer, empieza a orar. Porque toda tu familia depende de ti. No, pero es que yo ni siquiera estoy casado. Bueno, empieza a prepararte. Porque muchos se quejan de su esposa, pero ¿sabes qué? Tú la escogiste. O muchas mujeres se quejan del marido, pero la verdad es que tú lo escogiste también. No estás casado, escoge bien. Estás casado, empieza a quitar. Empieza a deshacerte de ese pasado. Transforma tu mente y ahora empieza a andar en lo correcto. Todos aquí necesitamos hacer lo correcto. Yo estaba muy frustrado con este pasaje porque yo sé la necesidad que tenemos como creyentes. Yo estaba muy frustrado porque en 30 minutos, hermano, es difícil poder animar a nuestros matrimonios a hacer lo correcto. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Comenzar a entender que las relaciones, Dios, todos somos iguales. Pero en relación de función, Dios nos ha dado responsabilidades. Mujer, tu responsabilidad, sométete a tu marido. No trates de quitarle el liderazgo, no trates de enseñarle, no trates de cambiarlo, no trates de... Sométete a tu marido. Ora por él. Anímale. Hay mucho material, hermanos, para matrimonios. Muchísimo. Hay mucho material, hay conferencias, hay libros, hay tantas cosas que tú y yo podemos y debemos aprender.
Pero por venir el domingo en la mañana y pensar que entonces ya mi vida va a ser transformada, no sucede. Pero sí es tu responsabilidad, mujer, educarte. Es tu responsabilidad leer la palabra y es tu responsabilidad entender cuál es tu rol. Tú no eres el líder de tu casa. No lo eres. Si eres una madre soltera, lo eres. Pero estás casada, no lo eres. Sométete a tu marido. Y para donde sea que vaya el barco, tú cumple con lo que Dios quiere. Porque a veces algunas interrumpen lo que Dios está tratando con el hombre. Y por último, hombres, empieza a ser el líder que debes de ser. No hay lugar, hermanos. No hay lugar para mañana. No hay lugar para sí, es que yo fui crecido, fui educado de esta forma. No, ya no hay lugar para eso. Hay lugar para aprender. Hay lugar para empezar de cero. Hay lugar para honrar a Cristo. Los últimos versículos, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ame y respeto. Amor y respeto es una constante necesidad en los matrimonios. Así que no te quedes con esto. Estoy orando para que tu vida sea transformada, y quizá en una conferencia, quizá en un estudio. Gracias a Dios por la clase que tenemos con 10 parejas, porque son parejas que no son perfectas, pero al menos están ahora invirtiendo un tiempo. ¿Estás en esa clase? No la abandones. ¿Te quedaste con ganas? Hay muchos libros y mucho material. No hay excusa. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar a Dios. Hermanos, la tarea es muy grande. La tarea es demasiada. Hermanos, la tarea es posible. Pero va a pasar hasta que tú y yo empecemos a andar seriamente. Va a pasar hasta que tú y yo nos pongamos serios con Dios. Si no eres salvo, no vas a poder hacer nada. Si tú no has aceptado a Cristo, no vas a hacer nada. Esposa, ¿tu esposo no es creyente? Dios dice que aún por tu testimonio Él puede llegar a ser salvo. No desmayes. ¿Hasta dónde debes someterte? Ya lo hemos hablado. Y si hay unas preguntas, acércate. Estoy para hablar contigo si es necesario. Querido Señor, gracias porque tu palabra no nos deja, Señor, sin la capacidad de dar una respuesta. Porque estamos aquí diciendo: sí, Dios, te alabamos, sí, Dios, te queremos, sí, Dios, queremos cambiar, pero queremos y debemos cambiar a tu forma, no en nuestros términos. Porque nadie de aquí, Dios, somos perfectos. Y muchos de aquí, la gran mayoría de nosotros, crecimos con malos ejemplos, con roles invertidos. Crecimos, Dios, con malos ejemplos o sin ejemplos. Pero eso no nos deja abandonados, Dios, porque tenemos tu palabra, tenemos la iglesia, tenemos a los hermanos. Ellos, Dios, que han confiado en ti, que también estamos para animarnos los unos a los otros. Qué hermosa tu palabra que nos dice: sométanse para que las funciones estén correctas. Hoy hemos hablado de esposos y esposas, pero la semana que viene, en tu gracia, estaremos hablando de padres e hijos, de amos y empleados. Dios, porque queremos representarte bien. Apreciamos lo que has hecho por nosotros y apreciamos a Cristo, Señor. En su nombre, amén.